Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la presentación del libro del embajador Juan Fernández Trigo, su cuarta novela, La ambición del botarate, se titula. Si no la han leído aún, les recomiendo que lo hagan porque lo van a pasar muy bien. Es un disparate tras otro. Seguramente muchas de las personas que están en esta habitación, diplomáticos y diplomáticas, se lo van a pasar muy bien porque hay guiños continuos a la profesión. Resumiendo mucho, es un diplomático que tiene una obsesión y es enfermiza. Quiere ser embajador a toda costa. Y hace bastantes trampas y se mete en muchísimos líos para conseguirlo. Gracias también a Casa América por acoger el acto y por hacernos las cosas tan fáciles en esta bella sala con el busto de Bolívar ahí al fondo y por hacerlo todo tan cómodo y tan bien. Muchas gracias. Esta es la cuarta novela de Juan Fernández Trigo, licenciado en Derecho, ahora mismo es embajador en Cuba, nació en Barcelona en el año 58 y empezó la carrera en el 86 como consejero en el gabinete del subsecretario de Exteriores. Y ahí me lleva a presentar al embajador Inocencio Arias. Ahí en el año 86 coincidió por primera vez con él y desde entonces pues tiene una relación. ¿Surgió el amor, no? No sé. Lo voy a dejar eso para el coloquio. Ahí trabajaron por primera vez juntos. Después, el autor de la novela empezó el habitual peregrinaje de los diplomáticos por el planeta. Bélgica, Marruecos, Vietnam. El cambio de siglo le pilló en Madrid, en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En el 2001 saltó a Nueva York para ser consejero en la representación permanente ante las Naciones Unidas y allí volvió el amor, ya se reafirmó y volvió a coincidir con Inocencio Arias. Siguió al otro lado del charco y en 2004 fue designado ministro consejero en Cuba. Ahí, lo hemos sabido ahora, tuvimos nuestro primer contacto indirecto. Yo tuve que viajar a ese país con el ministro Moratinos y los cubanos, que son muy suyos, no por hacerme a mí una faena, sino al ministro Moratinos, pusieron problemas a algunos periodistas y a mí me tocó. Llegué un día tarde a ese viaje a la isla y él, que en aquel momento era ministro consejero, pues arregló lo de mi visado y finalmente pude llegar. Eso lo hemos sabido después. En 2007 llegó su primera representación al máximo nivel, embajador en Haití, después embajador en Paraguay y en 2013 embajador de la Unión Europea en Uruguay. Y cuando volvió a España y pensaba que iba a tener un momento de calma, un paréntesis, un cargo que a priori es muy discreto, vocal asesor de la subsecretaría. Pues en aquellos años, estamos hablando del 2017, Mariano Rajoy tuvo que aplicar el 155. Y a él le tocó gestionarlo, porque aunque el gobierno estaba contento con la colaboración de los funcionarios de la Generalitat en general, el ministro de Exteriores de entonces, Alfonso Dastis, no lo veía así. Raúl Romeva, que era el consejero exterior del famoso Diplocat, estaba en la cárcel y los que habían quedado en el departamento no eran muy colaboradores. Y Dastis pensó que tenía que enviar a alguien allí para cerrar el Diplocat porque ellos decían que no se veían capaces, que era muy complicado gestionar los contratos, los alquileres, y allí fue el embajador a cerrar el Diplocat y las embajadas catalanas. Ahora ya lo tenemos en Cuba, donde el mes pasado organizó nada menos que la primera visita de Estado de un rey español a la isla. Por su parte, Inocencio Arias, que es el que va a presentar el libro, pues tiene un largo currículum que voy a intentar resumir brevemente. Es diplomático, escritor y tuvo un paréntesis como alto cargo en el Real Madrid de fútbol. Actualmente es colaborador de medios de comunicación y presidente del Club Siglo XXI. Nació en el año 40 en Albox, un municipio de la provincia de Murcia. A finales de los 60 aprobó la oposición de la Escuela Diplomática después de haber estudiado Derecho allí en Murcia. Su primer destino fue como secretario en Bolivia, después Argelia, Portugal. Tras esa primera etapa pasó a bregar con los periodistas en la Oficina de Información Diplomática, la famosa OID, donde llegó a ser director general. Ese es un puesto siempre complicado, doy fe. A la mayoría de los diplomáticos ya me explicarán por qué no les gustamos nada a los periodistas.
Y ahí Inocencio Arias hizo esa labor en 3 periodos diferentes y con el mérito de hacerlo con 3 partidos diferentes, con la UCD, con el PSOE y con el PP. Y con la UCD le tocaron unos años muy complicados, el golpe de Estado del 81 y también pues, vender la transición a los periodistas extranjeros. En esas décadas intercaló su carrera con cargos como subsecretario, secretario general y responsable de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Después llegó el paréntesis futbolístico y al volver a la carrera diplomática asumió de nuevo la portavocía del ministerio y al poco fue designado embajador ante las Naciones Unidas, donde vivió un momento clave de la historia reciente de España, la guerra de Irak y el apoyo del gobierno de José María Aznar a Estados Unidos. Ahora, en primer lugar, el embajador Inocencio Arias tendrá la palabra para presentar la novela y después hablará el autor. Y por último, se abrirá un breve turno de preguntas y un coloquio para comentar el libro. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al doctor Fernández Trigo por invitarme a hacer unos comentarios sobre esta divertida obra que ha escrito. Y también le agradezco la presentación a la eximia periodista que me ha presentado. La novela que tenemos aquí, La ambición del botarate, la novela de Fernández Trigo me ha agarrado desde el principio. Se ha dicho, tal vez apresuradamente, que un buen inicio de una obra de ficción es un presagio venturoso de la calidad y el tirón posterior de esa obra. Un despegue con garras, se dice, arrastra al lector. Según esta tesis, las primeras líneas de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera, o las no menos conocidas del comienzo de la también inmortal Historia de 2 ciudades de Dickens, cuando arranca diciendo: fue el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, fue la edad de la sabiduría, era la edad de la estupidez, fue la época de la fe, era la época de la incredulidad. Estas 2 obras cumplían con el aserto de que un arranque ya llama la atención y se parece algo intrigante, al mismo tiempo hermosamente humano. La novela puede arrancar con más fluidez. Otras obras maestras tienen aparentemente un atractivo más plano, más sofocado en su subida de telón. El imán, es más leve en el comienzo de Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice: Alicia estaba empezando a cansarse de estar sentada con su hermana en la ribera del río y no teniendo nada que hacer, 1 o 2 veces echó un vistazo al libro que su hermana leía, del que no veía que tuviera ni imágenes ni conversación. Enormemente conciso es el ahora famoso, hasta la veneración diría yo, comienzo de Moby Dick, cuando comienza diciendo: llamadme Ismael. Es una obra ignorada en su tiempo y cuyo despegue décadas más tarde ha sido espectacular, y esta muletilla, llamadme Ismael, ha sido interpretada de muchas formas, desde si el autor quería que lo tutearan o no quería que lo tutearan. Pero en fin, esto sería un principio de arranque un poco más bajo de tono que las 2 que mencioné al principio. El inicio del libro que comentamos hoy, de Fernández Trigo, es de los primeros, es decir, de los que sin duda retienen al lector, en absoluto lo ahuyentan, sino todo lo contrario. Comienza el libro diciendo: Gonzalo no estaba dispuesto a esperar por más tiempo su designación como embajador de España, función para cuyo desempeño se consideraba sobradamente cualificado. Asqueado de las sucias intrigas que frustraban sus aspiraciones en aras de otros colegas, aquel diplomático impaciente había tomado una decisión drástica que lo llevaría en volandas a partir de un bien trabado golpe de mano a la cumbre de la profesión. El primer párrafo que acabo de leer del libro, en consecuencia, ya abre el apetito del potencial lector
y del potencial comprador del libro, pero el libro hay que comprarlo y venderlo. Para conocer más de la historia, hay un apetito, no sé voraz, pero bastante intenso, con ese arranque, para conocer la historia que desarrolla con habilidad Fernández Trigo en La ambición del botrate. La voy a mostrar de nuevo para que la gente se anime a comprarlo. Y es paralelamente ese arranque, ese principio, un anuncio velado de la trama. Hay en él un atinado estudio y en la trama psicológico de diversos personajes, un argumento francamente ingenioso, un ritmo que se sostiene, la novela se te hace corta, una descripción satírica a menudo del quehacer del diplomático, un grano de novela policíaca y unos ribetes esperpénticos que harían, imagino, las delicias de Jardiel Poncela. Gotas de todos estos géneros sazonan la obra de Fernández Trigo. Es una novela cómica, casi podría decir trágico-cómica, en momentos desgarradores. Podría convertirse perfectamente en una pieza teatral, satírica. Hay instantes leves de vodevil y con frecuencia roza el esperpento. Su lectura es ciertamente un buen aprendizaje para los salvinos diplomáticos, aunque no sé si sería recomendada en estos momentos por el Palacio de Santa Cruz. Pero hay detalles muy interesantes en este sentido, ilustradores o ilustrativos. Por ejemplo, el resabio esporádico de algunos próceres iberoamericanos sobre nuestro papel en la colonización de América es fielmente reflejado. En un momento de la novela se dice: el ministro local, el ministro del país imaginario, el país llamado Chimpún, cuya capital es Puerto Pov, que ya uno da unas pocas pistas el joven Juan. Y dice así: el ministro se enzarzó en una disquisición que pretendía probar que los españoles eran los causantes de todos los males de América y particularmente responsables de sus dictaduras, pues el autoritarismo ibérico había sido el germen del caudillismo y de la explotación de los pueblos y minorías indígenas. ¿Cómo no? Esta invectiva aparece en algún otro momento de la obra y es, dentro de la comicidad de la novela, un buen aviso de navegantes ahora que tenemos la quinta columna de los separatistas catalanes acendrados, difundiendo con denuedo parecidos eslogan y patrañas. Aunque el autor trata sin excesiva benevolencia a su personaje central y a su embajadoritis, dice, por ejemplo, en el argumento, su torpe autocomplacencia, su descomunal inconsistencia, lo tacha de Metternich de pacotilla. En otro momento dice: de nuevo la estupidez nubló el buen juicio de Gonzalo. El personaje está bien desmenuzado y dentro del ambiente de farsa que envuelve el libro resulta convincente. El victimismo frecuente, el agravio comparativo crónico que afecta a bastantes miembros de las carreras diplomáticas de cualquier país, no solo de la española, en cuanto alcanza una edad crítica, esa edad menopáusica de ambos sexos, su tópica perorata ante el ministro. En un momento determinado, el personaje le dice al ministro, queriendo promocionarse: después de haber servido al Estado con lealtad y dedicación probadas, en estas alturas, y yo estoy en condiciones, creía estar en condiciones de asumir una jefatura de misión que muchos de mis compañeros ya han tenido, etcétera, etcétera. El exabrupto del ministro es bastante gráfico, no lo diré ahora. Lo manda el cuerno. Dice: ¿cómo dice exactamente, Juan? No me acuerdo ya. Es que creo que es un taco. No he encontrado ningún ministro que diga esto, pero es muy atinado, porque dice que el ministro, después de ir todas el autobombo del personaje, le dice: así pues, ni embajada ni hostias. Vuélvete por donde viniste y no me toquéis más los cojones desde Chimpún. No menos rica es la descripción de personajes secundarios. La embajadora, es decir, la embajadora, me refiero en el argot del diplozó,
es la mujer del embajador. No debería ser así, porque ahora afortunadamente hay ya bastantes embajadoras, pero la embajadora se sigue llamando a la esposa, al cónyuge del embajador. Este personaje del embajador es muy interesante y especialmente perspicaz es la que da el autor de determinados empleados de la embajada. Alina, Severo, Domi. A mí me recuerda en algún momento una mezcla de ellos, me recuerda un poco el personaje de la empleada del primo Basilio de esa de Queiroz. Dentro de su tono desenfadado, ya me queda poco, y a veces disparatado, la novela tiene mucho de sátira bien cocinada, de crítica. Por su tamiz pasan el relumbrón y magnetismo de los costes diplomáticos, una tortura para algunos de nosotros, pero para mucha gente una cosa fantástica, el autoritarismo y corrupción de algunos autócratas iberoamericanos, las rencillas entre ministerios españoles, los fenómenos de la migración y el narcotráfico. Juan Fernández Trigo, el autor, se revela ameno, eficaz urdidor de argumentos, satírico y buen ensolador. Es incluso fértil aprendiz de Dickens en el arte de la nomenclatura. El británico, Dickens, jugó con nombres propios que recordaban el asesinato o los excrementos para describir a un personaje, ¿verdad? Que lo ponía más o menos en francés. Hay incluso un individuo en la obra de Dickens al que llama masturbate. En una no sabe si intencional alusión a masturbarse. Juan llama al titular de Exteriores el ministro Adomino y al subsecretario Cristo Reglamento. Recomiendo la agradable y fluida lectura de La ambición del Botrate. Alguien podrá encontrar un cabo suelto en la novela, pero son imperceptibles, y ¿quién no los tiene? Abundan en el genial maestro de la novela policíaca, Raymond Chandler, un genio, y aún no sabemos por qué Frankenstein tenía la piel y los ojos amarillos. ¿Un anuncio de la futura ascensión de China? No lo sabemos. Y Mary Shelley nunca lo aclaró. El Botrate terminó, le doy una enhorabuena al autor, y es un adecuado regalo de Navidad. Practique la elegancia social del regalo. Muchas gracias. Cuando quieras. Pues, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a la Casa de América y sobre todo muchas gracias a Chencho por su esfuerzo y por sus amables palabras, que espero que estéis de acuerdo con ellas y al final os guste la novela pues tal y como él, digamos, la ha mencionado. Y a Pilar también. Bueno, a Pilar le agradezco muchísimo también el esfuerzo, el rigor, el haberse leído la novela en tan poco tiempo. Y bueno, y también tengo que pedirle perdón porque muchas veces no he podido contestarle a su curiosidad cuando iba detrás de noticias y no he podido. Pero sé que es una buena amiga y que siempre ha sabido entender que a veces no podemos contar las cosas que no debemos contar. Bueno, yo en primer lugar quisiera decir que este es un libro que en primer lugar se escribe sobre todo cuando uno ha tenido una experiencia en el exterior. Yo las novelas que escribo normalmente no son novelas ambientadas exclusivamente en Madrid o en España, sino que trato de aprovechar aquellas cosas que a uno le han ido sucediendo. Es decir, porque lo que sí es cierto es que esta profesión te da la oportunidad de ver muchas cosas muy curiosas y a veces interiorizarlas y ser capaz de darles la vuelta, o por lo menos algo te sugiera que puede servir para transformarlo en algo de pura ficción, a mí siempre me ha parecido interesante. A mí no me gusta escribir pensando en que tengo que contar el divorcio del matrimonio de al lado cambiándole simplemente el nombre a los personajes. Y por eso me gusta la oportunidad que te da la vida en el exterior de ir viendo cosas que podrían mezclarse sucediendo en otras circunstancias y al final sale pues eso, una temática que normalmente tiene que ver con el exterior. Por otra parte, yo ya he estado 3 veces destinado en el Caribe y en el Caribe hay una realidad que te llama muchísimo la atención. Cuando tú procedes de una cultura racionalista en donde parece que todo se basa
en lo previsible, en que la gente a través del esfuerzo consigue cosas, encontrarse con que uno llega a lugares en los cuales el animismo africano están constantemente refiriéndose a que, bueno, esto a lo mejor no es así, hay que consultar al espíritu, hay que averiguar qué me dice la santera de la esquina, toman decisiones constantemente en base a alguien que toma la responsabilidad por ellos, es una cosa que te llama muchísimo la atención. Esto en algunos países es más fuerte que en otros. Esto en algunos países llega a ser realmente agresivo, es decir, no es lo mismo la santería o el espiritismo que puede haber en Cuba, que es un país en el que desde luego en los últimos años ha habido mucho Estado y por lo tanto todo lo que pueden ser prácticas, digamos, entre comillas, peligrosas, pues no existen, es decir, la santería cubana o dominicana es algo que está muy controlado, muy supervisado por las autoridades, a diferencia de otros países como puede haber sido Haití, en donde el Estado ha brillado por su ausencia y entonces ese tipo de santería ha estado más vinculada al tema de los venenos, al tema de la agresión, al tema de las venganzas, al tema de las maldiciones, al mal de ojo y por lo tanto, en fin, eso es algo que cuando los diplomáticos llegamos a esos países lo vivimos de cerca, porque normalmente te sucede a veces que quieres despedir a alguien y alguien te dice, oye, que te va a echar mal de ojo, o cuando levantas unas sábanas o quieres cambiar un colchón, ves que te han puesto ahí unas plumas. Por lo tanto, es algo con lo que vives y que, bueno, pues te tienes que ir acostumbrando a que ese tipo de culturas trabajan, digamos, de otra manera. Entonces, esto, que a veces resulta un poco tétrico, un poco pues desagradable, poco a poco tú lo vas asimilando y a mí me parecía que quizá podía escribir una novela dándole la vuelta al tema del vudú, es decir, pensando en que, bueno, el vudú es una realidad, hoy en día está prácticamente inexistente, pero algún corresponsal de televisión española me dijo que había visto a una zombie en las montañas hace unos años. Y básicamente el zombi es una persona a la que uno envenena. Como digo, todas estas culturas que vienen de África tienen un gran conocimiento de lo que es la botánica, las plantas. Bueno, básicamente el zombi es una persona envenenada a través de un veneno que llevan determinados peces y que entra en un estado de letargo durante un periodo de tiempo limitado, a partir del cual, si se le administra al pasar unos días un antídoto, esa persona revive, pero tiene las funciones mentales completamente neutralizadas y se convierte en una especie de autómata, en una persona a la que tú conviertes en tu esclavo. Entonces me pareció que esta historia, que como digo es real, los zombies han existido hasta hace unas cuantas décadas, me parecía que podía aprovechar esa truculenta situación para convertirla en algo que pudiera ser más jocoso, que sería, pues eso, convertir a un embajador en un zombie para convertirse la persona que está detrás de él en el auténtico embajador, en el que maneja al embajador. Eso es, en líneas generales, lo que yo perseguía. Claro, al mismo tiempo me parecía que, como yo no sé realmente cuáles son las ambiciones de los cirujanos, cuáles son las ambiciones de los serenos, pero sí creo que conozco un poco cuáles son las ambiciones de los diplomáticos, me parecía que podía mezclar esas dos realidades, es decir, esa historia del vudú, convertirla en algo divertido, en algo que realmente se viera desde una óptica pues disparatada, porque en el fondo la película es un disparate, es una distopía, es lo contrario de lo que es una utopía, es lo no deseable, pero al mismo tiempo aprovechar esa especie de tic que creo que existe en algunos momentos en nuestra carrera diplomática, que es una ambición que evidentemente está desatada, dislocada para producir pues una narración, porque al final contar dos tonterías no dan para una novela, se trata de contar muchas tonterías que puedan al final convertirse en algo que pueda tener sentido. Entonces mi idea era fundamentalmente esa, es decir, al mismo tiempo, y ya saliéndonos de lo que es la pura diplomacia, yo creo que todos, en cualquier profesión, estamos hartos de ver lo que es un trepa, ¿no? Entonces, esas son personas que pasan por nuestras vidas, en nuestros ambientes profesionales constantemente,
y tenía ganas también de desarrollar un poco desde esa visión eso, es decir, cuando una persona ya pierde completamente el norte y está dispuesto a, con tal de ascender, caer en el ridículo y llegar a crear unas situaciones completamente dislocadas. Así que básicamente es eso, es decir, es una historia evidentemente intrascendente, no persigue otra cosa que hacer pasar un buen rato y utilizar elementos que me son próximos, que he conocido y que puedo saber cómo funciona una embajada, cómo funciona una misión diplomática, cuáles son las situaciones en las cuales uno es capaz de exagerar y sacarlas de quicio, pero al mismo tiempo que tenga cierta verosimilitud. Así que, bueno, buscaba eso, es decir, mencionar que hay situaciones completamente locas, algunas nos pueden parecer más familiares o más conocidas que otras son puramente inventadas y extrapoladas, pero fundamentalmente es eso, es decir, contar cómo a veces la ambición nos lleva a hacer el ridículo de la forma más espantosa y además, pues también es cierto, con consecuencias funestas para el protagonista. En fin, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora va a haber un breve coloquio, si alguien quiere ir pensando alguna pregunta, pero como yo normalmente siempre estoy ahí y me paso así el día y a veces no me dan la palabra, voy a aprovechar que hoy puedo empezar yo con la primera pregunta. En esta novela tan divertida hay un momento en el que el protagonista, ese ambicioso de Gonzalo, tiene que atender una llamada del móvil del embajador y ve que es el ministro de Exteriores. Yo querría saber si en sus múltiples cometidos los dos embajadores han recibido alguna llamada del ministro de Exteriores a horas intempestivas y que se pueda contar. Yo creo que casi todos los que hemos comenzado, que somos la mayoría, en embajadas bilaterales, es decir, aquí hay el embajador y un secretario de embajada, que es la que da para todo, pues en alguna ocasión te ha podido llegar una llamada del ministro, pues estaba negociando un convenio con ese país y el embajador estaba ausente de vacaciones, o estaba en provincia, y en la época en que empezamos nosotros, cuando estaba en provincia era en Bolivia, que empecé yo, no era fácil conseguir el contacto telefónico. En algún momento sí, efectivamente, ahora, claro, con el cambio horario además, en América el uso horario totalmente distinto, pues sí, no es muy frecuente que el ministro llame a un primer secretario, pero si el primer secretario está frente a la embajada, pues el ministro, aunque se le caigan los anillos, como se le caen a este ministro, no tiene más remedio que hablar con el consejero. Yo he recibido algunas llamadas de ministros, me he identificado, no me he puesto de pie, como recuerdo que le pasó a un ministro de Franco que estaba en Chicago, estaba a punto de meterse en la cama, estaba el cónsul en Chicago, no voy a decir el nombre del ministro de Franco, pero una persona respetable por otra parte, estaba a punto de meterse en la cama, estaba despidiendo al cónsul, entonces no estaba sentado en la cama y le llamó el teléfono, una llamada del Pardo, y le dice el caudillo quiere hablar con usted, señor ministro, y el tipo se levantó como un resorte, se puso de pie. El cónsul le quedaba como una once, así ponerse de pie también o no, pero al fin se me ha pasado. Si yo estaba en pijama en brazos de Morfeo o en brazos con mi mujer, no me ponía de pie. Yo, más que llamadas que me hayan puesto nervioso, he hecho alguna llamada que me ha puesto muy nervioso. Y es fundamentalmente cuando tuve que contar por teléfono que estaba en Guantánamo después del terremoto de Haití, porque los norteamericanos me evacuaron sin permiso del ministerio, porque pensaban que podía perder el brazo, y a mí, pues la verdad, aquella llamada al ministro no le gustó que yo hubiera salido del país, que me hubieran sacado, y a mí tampoco me gustó. Y ahora que casi ni yo di el nombre del ministro. Mejor. Vamos a buscar el año. Mejor. Pero fue difícil porque, bueno, tuve que explicarlo, yo mismo estaba sorprendido. A mí se me dijo que me llevaban a la República Dominicana para hacerme unas radiografías y aparecí en Guantánamo. Y, bueno, pues al ministro no le gustó. Bueno, te salvó el brazo sin broma. Seguro. Aunque al ministro le reventara. Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? Si no, yo sigo, Me ha parecido que hace
hace muchísima autocrítica en la novela a su profesión. Es verdad que la mayoría de los diplomáticos pues suelen ser personas muy formadas, con muchísimas aptitudes y que ponen el respeto y la defensa de España ante todo. ¿Por qué creen que tiene, por qué cree que tiene esa mala imagen el diplomático? Creo que hay un libro también del señor Arias que habla de ellos de mamones, en plan broma, pero ¿por qué tienen una imagen de mamones, ¿no?, los diplomáticos? ¿Por qué se habla de que son vanidosos, son narcisistas? ¿Por qué cree que cala esa imagen? Bueno, yo creo que en primer lugar, lo que sí quiero decir, esto no es una causa general a la carrera diplomática. En la carrera diplomática hay gente que trabaja, muchísima gente, la mayor parte de la gente trabaja con mucha seriedad y con mucha entrega. En fin, yo acabo de organizar un viaje de los Reyes a Cuba en donde la gente de mi embajada ha estado dando el do de pecho hasta altas horas de la madrugada. Eso no se ve, evidentemente, no nos pagan por eso y al final lo que importan son los resultados. Yo creo que hay también un elemento, y es que nosotros trabajamos con determinados instrumentos que son muy elitistas. Por ejemplo, las casas, las residencias de embajador, los coches. El instrumento que ha tenido tradicionalmente el diplomático le aleja de la sociedad. Y eso es así y no lo podemos evitar, y tampoco es recomendable evitarlo, porque nadie juzga bien que nos presentemos en el mundo internacional, por ejemplo, en Bermudas. Hay mucha gente que cuando ve a un embajador que no se presenta con las formas que al final se espera que una persona se presente, le molesta. O sea que no es algo de lo que nosotros nos podamos desprender con facilidad. Y entonces esa distancia también hace que mucha gente desconozca qué es lo que estamos haciendo. Y luego hay una tercera parte que tampoco nos podemos olvidar de ella. Ha habido mucha gente que se deja arrastrar por la frivolidad. Y yo creo que eso también tenemos que saber reconocerlo y criticarlo. Es decir, no te puedes quedar en que solamente esos instrumentos son los que te gustan de la profesión, que lo único que tú quieres es quedarte en esa parte, digamos, del disfrute, sino que yo creo que hay que también cuidar mucho los detalles, los gestos, el cómo uno se presenta, el trabajo que uno hace. Es muy importante porque, claro, muchas veces nuestro trabajo es difícil traducirlo en hechos, en números. Hacemos muchas cosas que no se ven, hacemos muchas gestiones que no podemos contar. Trabajamos a veces en cosas como es sacar a un señor que ha cometido delitos de una cárcel y no podemos andar pregonando a los cuatro vientos. Pero sí creo que también ha habido una parte en la que nosotros hemos descuidado el tema de la imagen. A veces, creo que ahora somos mucho más conscientes de eso. ¿A raíz de la crisis? No, en general los tiempos han ido cambiando y todo el mundo es mucho más consciente de que la opinión pública, de que determinados comportamientos pueden llevar a que la gente te critique y que das una mala imagen del país. Por eso yo creo que es muy importante que la profesión, a veces lo de la mujer del César, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestra vida refleje cierta respetabilidad. Y creo que eso, pues a veces, a lo mejor, lo hemos descuidado. Creo que últimamente ya no es tanto así, hay muchos más controles, pero creo que es una amalgama de cosas, ¿no? Y que lo que sí también tengo que decir es que se desconoce el trabajo que hacemos, porque está muy distanciado de las personas y no podemos ir contando todo lo que hacemos todos los días. No podemos contar, pues eso, cuando tú querías saber cosas y yo te decía, pues no sé nada. Sí sabía, pero no te lo puedo contar. Ya. Eso es verdad que lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Que cada uno sabe estar dentro de su papel, pero también, y voy a defender aquí ahora a mi gremio, pero es verdad que quizá si en vez de contar del 0 al 10, en vez de contar 1 o 2, que es lo que hacéis y los que os atrevéis a veces, ¿no? De una manera con más transparencia, pues contaréis un poquito más. También nosotros, como meros transmisores de información a la sociedad, también podríamos ayudar a explicar
las labores arduas que en ocasiones hacen los gobiernos pues para todas esas cosas que comentabas, aunque sin dar detalles. Yo creo que es verdad que ahí hay un ámbito de mejora, ¿no? Y que dependiendo de quién ha estado al frente de la OID, al menos en los 12 años que yo me he dedicado a este área, pues se ha notado mucha diferencia, pues porque un ministro era más partidario de ayudar y de facilitar y de dar un marco y un background, ¿no? Como decimos, un marco para que nosotros entendiéramos por qué se tomaban algunas decisiones, y en otras ocasiones preferían dar el cerrojazo, bajo perfil y no dar ninguna explicación. Yo creo que ahí hay un margen de mejora. Bueno, en el tema de la frivolidad con la que piensan que somos los diplomáticos, somos frívolos, engreídos, petulantes, esto es un error, es una percepción errónea. Las razones serían diversas. Nosotros, como decía Juan, hemos dado algún motivo. En la carrera diplomática hay mamones, que duda cabe, pero también hay en los bomberos y en los notarios y en los inspectores de Hacienda y en los abogados del Estado y en los conductores de autobús. Lo que ocurre es que no están en un escaparate tan llamativo como nosotros, que estamos representando a España en una embajada española de promedio. Hay 4 diplomáticos, 4. Entonces, está representado a todo un país. Entonces, cualquier metedura de pata de ellos, cualquier gesto que parece petulante o soberbio, es simplemente calificado como que nosotros estamos distanciados del mundo, que nos importa un pepino, que solo nos gusta ir a cócteles, etc. Cosa que es una estupidez. Los diplomáticos con frecuencia muy pronto acabamos detectando los cócteles, solo los muy fríos les gustan. Pero por otra parte hay otros elementos. El cine nos ha ridiculizado con frecuencia. En el cine cuando se ven diplomáticos, que no se ven mucho, se les ve eso como personajes atildados y engreídos y que están en otro planeta. Y luego, por si faltaba poco, con frecuencia las personas que han trabajado en embajadas procedentes de otros cuerpos de la administración del Estado, ahora menos, pero hace años, aunque ellos se pirraban por ser diplomáticos y por tener pasaporte diplomático y lo tenían, sin embargo, el hecho de que pasaban detrás de nosotros, y el embajador era normalmente uno de la carrera diplomática, por todos esos otros cuerpos de administración del Estado, con frecuencia nos han satirizado, yo diría que excesivamente. El funcionario, como ha dicho Juan, el diplomático es una persona que trabaja en el exterior al servicio del Estado y que la parte frívola es la menor de ellas. Y con frecuencia tiene que ir atildado, tiene que ir bien vestido, porque está representado a todo un país y no puede vivir en un piso de caca, aunque le apeteciese ahorrar dinero para su jubilación, que no es muy gorda. Pero sin embargo tiene que vivir en un piso digno, porque está representado a todo un país. ¿Alguien se anima con alguna pregunta o sigo? Pues sigo. Ha comentado antes la influencia del animismo, del espiritismo en la novela. Entiendo que ha aprovechado pues, la experiencia en Haití, como ha hecho referencia. Querría saber también, en esos episodios tan cómicos, hay algunos sobre la corrupción, ¿no? Esa faceta que también tiene el protagonista, ¿no? De corrupto. ¿Cómo se vive la diferencia? Porque es verdad que aquí pues, estamos mejorando también en eso, en la transparencia de nuestras instituciones, pero la diferencia y la comparación con los países en los que ha estado destinado también es grande. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ve esa comparación a día de hoy? Bueno, es que la corrupción, en fin, ya uno está tan, no sé si harto, ¿no? Pero de ir viendo algo que está ahí y que es muy difícil de erradicar, sobre todo en aquellos lugares donde hay pobreza, ¿no? Que yo creo que, en cierto modo, podría uno pensar que allí donde hay riqueza, ¿qué necesidad hay de que haya corrupción? Sin embargo, cuando comer todos los días es una cuestión de quitarle el pan al de al lado, pues llega un momento en que no es que no la justificas, pero bueno, de alguna manera sabes que está ahí y que va a ser muy difícil acabar con eso. Yo me acuerdo, por poner un poco, hay una referencia, ¿no? a cuando el presidente pide una coima, porque bueno, el protagonista llega y le hace un planteamiento. A mí no me pasó exactamente eso, pero me pasó algo que me dejó completamente sorprendido, ¿no?
Cuando yo estaba destinado en Haití, se me ocurrió que ya que la República Dominicana teníamos tanta presencia turística y donde las principales empresas españolas tenían, bueno, todos lo sabéis, una cantidad de hoteles y de residencias, y siendo Haití la otra mitad de la isla de la Española, pues se me ocurrió proponer hacer un seminario en donde lleváramos a las principales empresas, pues, fundamentalmente las de Baleares, para ver de qué forma, en fin, una cosa que estaba al otro lado de la isla, evidentemente con el trabajo que eso supondría, porque ahí había que empezar por descontaminar las playas. Y mi gran sorpresa fue cuando el presidente de la República me dijo, se me queda mirando y me dice: ¿pero qué me está usted diciendo? ¿Me va usted a desfigurar el país? Entonces, bueno, me di perfecta cuenta de que ese señor lo único que quería era seguir manejando la pobreza del país que le había hecho presidente, ¿no? Es decir, ese señor no tenía el menor interés en que su país pudiera salir algún día de la pobreza y de la miseria, porque, bueno, pues hay unas redes ahí de clientelismo, de corrupción, y que el día que un país de verdad empieza a despegar y empieza a tener sus propios medios de vida y la gente sabe cuáles son sus derechos y tiene sindicatos y no se le aplasta así como así, pues evidentemente a ese señor eso no le interesaba. Entonces, la corrupción tiene ese elemento de parálisis muchas veces también. Un país no puede salir porque realmente todo el mundo tiene algo que esconder, todo el mundo tiene algo que tapar, y en consecuencia más vale no levantar la voz, no vaya a ser que a ti se te acabe el chollo. En fin, hay muchas vertientes y muchas facetas, ¿no? Pero desde luego no es simplemente algo privativo ni del Caribe ni de África. En fin, es algo que yo creo que se da en las sociedades, probablemente las más desarrolladas, es cada vez más difícil, pero bueno, nosotros hemos tenido también una experiencia inmediata y así han sido las cosas. Pero vamos, yo desde luego tengo una visión de la corrupción, no diré benévola, porque no es así, pero que cuando te das cuenta en el tercer mundo la gente se acostumbra a vivir sacando la cabeza como puede, y muchas veces hablarles de ética pues es muy difícil cuando no hay nada que llevarse a la boca, ¿no? Pero en fin, yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo, simplemente quería decir eso, que las he visto en muchos lugares de distinta manera. Bueno, me acuerdo que se me ponían los ojos como platos cuando un día descubrimos que los parlamentarios de un determinado país se llevaban el coche que se supone que habíamos financiado los occidentales, o sea, la Comunidad Internacional de Cooperación. Se lo llevaban a casa cuando dejaban de ser parlamentarios, no quedaba para el siguiente. Es decir, que se llevaban unos jeeps de esos carísimos que había pagado la cooperación occidental, y se llevaban los ordenadores y el coche. Y entonces cuando llegaban los siguientes, pues había que pagar otro ordenador y otro coche. Entonces son unas cosas que dices, bueno, también hay que reconocer que es que la culpabilidad del donante a veces hace que los controles no sean excesivamente estrictos. Pero bueno, en fin, es así, es una realidad que en el tercer mundo va a ser difícil de erradicar mientras siga siendo tercer mundo. Bueno, por otra parte, no es un momento para que nosotros podamos dar lecciones de ética en lo tocante a negocios. Yo estaba en alguna cena en la que cuando me han preguntado si me paso por Iberoamérica he visto corrupción, he dicho, hombre, pero claro, hay un montón de países en Iberoamérica que, bien por la forma política que está constituido o porque el tema de la corrupción ya es endémico, pero claro, tienes que tener mucho cuidado con lo que hablas, porque inmediatamente te dicen, ¿y a usted qué le parecen los seres? Y te quedas muerto, claro, te quedas muerto porque un caso tan repugnante desde un punto de vista ético, tanto cuantitativo como cualitativamente, como el de mi tierra, el de Andalucía, el de los seres, no es superable lo que ocurra en Haití o lo que ocurra, hombre, en Haití probablemente el presidente era el que se lo llevaba, o en tal otro país el presidente y 5 ministros, o en Venezuela dicen que la crisis venezolana
pero el tema como tal es que repugna. El dinero que va a los parados de la región con más parados de Europa, que es distraído y va a otros fines, es que los embajadores de España nos pueden dar muchas lecciones sobre todo en países iberoamericanos que conocen al nuestro y saben de memoria lo que es los jugadores del Real Madrid, los del Barcelona, los seres y el partido de pasado mañana. Entonces te puede surgir, pero ¿usted qué me dice de los seres? Y yo, te quedas sin palabras. Eso yo creo que a la imagen de España como país que funciona, y efectivamente España funciona como Estado de Derecho, como Estado que la corrupción era nimia, era pequeña, pues ahora con esto, aparte de otros casos que hay de corrupción, y termino, pero como el de los derechos no hay ninguno. Pues en la novela hay escenas muy divertidas. Yo a veces he estado pensando si has vivido todas esas de alguna u otra manera, porque te las has pasado bastante bien estos años, y seguro que los diplomáticos que las leen, pues que leerán la novela también se verán guiños y experiencias habituales, ¿no? Situaciones. Una de esas situaciones también muy chusca, muy divertida de la novela, es cuando es una cena, esas cenas de amistad ¿no? que el embajador da al otro gobierno, y cuando pues parece que todo tiene que fluir, ¿no? Todo tiene que ser elegante, toda la conversación pues tiene que andar pues, dentro de unos parámetros, ¿no? Pues alguien lanza un comentario y una puya que destroza el buen tono de toda la velada. A mí, pues yo me imaginaba, ¿no? En esos destinos que tenéis, que ha tenido, pues ha habido alguna situación que ha obligado después a volver a quedar, a volver a reconducir esa situación, si es verdad que hay errores que se cometen y que te dejas llevar quizá por la ira, por lo que te está diciendo, ¿no? Por mucho que controlen los diplomáticos y sepan estar en su lugar, pues a veces pues quizá te dejas llevar por la ira, o uno o el que tienes enfrente. Bueno, yo creo que yo lo que quise en esa escena es poner en evidencia que efectivamente que hay momentos en los cuales se tocan temas que pueden ser una provocación, pero también es cierto que la prudencia te lleva a decir esto no lo puedo arruinar, me lo voy a guardar, porque, en fin, si contesto como debo, pues la cena va a salir fatal, ¿no? Entonces eso ocurre mucho, ¿no? Que hay momentos en los cuales hay determinados lugares que son a lo mejor más agresivos que otros, o donde las bromitas sobre lo que fue la conquista, pues son constantes, y parece que enseguida que hay un problema hasta de tráfico y notan que eres español, sale el tema genocida, conquistador y tal, en plena calle. Entonces, pero hay otros momentos en los cuales, y también es verdad que no todos los países son iguales, pero vamos, que en todas circunstancias puede haber elementos de tensión, pero evidentemente yo creo que lo que sí nosotros tenemos muy claro es que no podemos arruinar reuniones sociales dejándonos llevar por lo que nos pide el cuerpo en ese momento, ¿no? Que muchas veces hay cada idiota que cuesta mucho aguantarse, pero va en el sueldo, ¿no? Sí, eso sí, eso yo creo que sabemos que un escándalo... No, esta escena que he leído yo y a la que ha hecho referencia el autor, efectivamente ocurre que intermitentemente, esporádicamente, algún político local te echa en cara que ellos son de ese modo porque fueron conquistados por los españoles, que si fueron conquistados por Gran Bretaña no lo serían. Claro, hay que ver cuántos indios habría en muchos países que sido conquistados por Gran Bretaña o por Estados Unidos. Pero en fin, pero esto no es frecuente, pero a todos nos ha ocurrido. Y yo creo que en parte, primero alguno de ellos lo ha amado, lo ha leído, se lo han contado, y luego por otra parte es una buena cortina de humo. Cuando no tienen a los gringos, a los Estados Unidos, para echarle caca, pues ahora tienen a la madre patria, como somos ahora mismo un país con mayor nivel de vida que cualquier país iberoamericano, pues entonces un demagogo, pues entonces lo utiliza demagógicamente como cortina de humo para no hablar de otra cosa o para entretener a la gente. Bueno, un ejemplo reciente, como estoy jubilado lo puedo decir, es el presidente de México, que quiere que hasta la altura de la película aquí damos perdón. O sea, que son cosas un poco
un poco graciosa. ¿Por qué lo dijo? Pues por las dos razones que he dicho yo. Primero porque la ha mamado. Primero porque hay una generación de mexicanos, y sobre todo la izquierda mexicana. No pensemos que en México Cortés no existe. Cortés no existe. Resulta que México procede de dos partes, de la herencia hispana y la herencia indígena. Pero la herencia hispana, el que fundó, el que creó el hospital que aún existe, que es Cortés, está oculto, no se habla de él, ignoto, está enterrado en una iglesia en la que hay que pedir permiso prácticamente para ver la tumba que está al fondo de la iglesia, sin ningún honor y tal. Pues primero lo armamos, como digo, y segundo, en ese momento quiere hacer algo de trilero y quiere ocultar dónde está la bolita, y para ocultar la bolita pues habla de los conquistadores y tal, que para mí me parece muy desafortunado que el presidente de México dijera a esta altura de la película que, pero en fin, esto existe en varios países americanos, es esporádico, no te lo están remanchando todo el día, ni muchísimo menos, y el mismo tipo que te dice eso, el día siguiente de una cena te dice que su bisabuelo era de Zamora y su tatarabuelo no sé dónde, y que está contentísimo que estuvo en el pueblo su bisabuelo y se dio cuenta que eran gente estupenda, que son todos muy honrados, no sé qué, no cuánto, no sé qué. Y unos días más tarde te dicen, pero yo creo que está difuminando ese, a pesar de que al llegar nosotros con grandes empresas y tal, ya revive un poco el resentimiento, pero yo creo que hay que padecerlo, pero no es frecuente que te metan pullas sobre eso. Yo me pregunto ahora en Cuba si va a dar de sí o por qué vía tirará, porque esta es la cuarta novela y siempre en todas ellas hay un pozo, ¿no?, de la experiencia de la carrera diplomática. ¿Está tomando ya notas para la siguiente de Cuba o no? No, porque tengo una ya publicada sobre Cuba, pero ambientada en el siglo XIX, se llama La traición de La Habana. Esta está ambientada en dos momentos históricos, es un flashback. Es una periodista española que es destinada a Cuba en los primeros años de la Revolución y que al mismo tiempo tiene el interés, la obsesión, la necesidad de averiguar por qué a su abuelo lo ahorcaron en 1885, que fue un año antes de que se aboliera la esclavitud. Entonces, al mismo tiempo que ella es una hija del exilio y que, sin embargo, los soviéticos la contactan y la convierten en espía para que en los primeros años de la revolución siga de cerca a Fidel Castro, y al mismo tiempo ella está haciendo una averiguación de por qué en su familia escuchó que a su abuelo estuvieron 3 noches seguidas a punto de ahorcarlo. Y al final, pues es todo en la trama que ya, cómo revive el qué pasó 75 años antes, y al mismo tiempo, pues esos primeros pasos que va dando sobre una teoría un poco sui generis, ¿no? Siempre se ha hablado de los atentados norteamericanos contra Fidel, y yo lo que quise plantear ahí es un posible atentado de un sector del KGB que hubiera podido pensar en un momento determinado que Khrushchev estaba llevando a la Unión Soviética a una guerra nuclear, y por lo tanto lo que había que hacer era matar a Fidel Castro y acabar con la intervención soviética en Cuba. O sea, es como que un sector del KGB pues trata de reconducir la historia porque les parece que aquello está yendo demasiado lejos. Y bueno, y esa es un poco, esa novela ya está escrita, o sea que sí, pero ya no va a haber en esta nueva otra fase que vive ahora mismo el régimen cubano no ve apuntes para más. Cuando se jubile, yo creo que le faltan unos años, ¿no? Puedes hablar más claro por escrito y verbalmente. Un poco más claro puedes hablar. Bueno, pues si nadie más quiere hacer alguna pregunta, les doy las gracias. ¡Uy, qué bien! Pues, por favor, sí, hay micrófono, si quieres esperar un poquito. Gracias. Yo quería saber si los ponentes podían indicarnos de una forma somera qué motivos les empujaron a decantarse por la carrera diplomática. Empieza tú, que tienes más gracia. Es igual empezar. Venga, empieza tú. Bueno, pues yo
soy un caso raro porque yo estaba abocado a lo largo de la carrera de Derecho que hice en provincias a ser notario si la llevo a sacar, que no lo hubiera sacado, porque mi padre había sido notario, una hermana de mi abuelo creo que también, y mi hermano era notario. Y me gustaba el derecho civil, y luego yo pensaba que los diplomáticos eran unos mamones. Entonces no se me ocurría el intentar esta carrera, más pensaba que un hijo de viuda de provincia lo tenía más complicado que uno de Madrid, que de niño hubiese estado viviendo en Francia o hubiese mandado a su padre al extranjero. Yo no tenía ni idea de idiomas, la menor, a los 23 años. Resulta que la providencia me colocó aquí haciendo lo que se llamaba las prácticas de milicias. Era, en aquella época había servicio militar, la gente no sabe que eso existía, como no sabe que la gente llevaba sombrero, o que guardábamos luto, o que había serenos. Y vine aquí a hacer las prácticas de milicias, que es un periodo de 4 meses que hacíamos después de haber estado 2 veranos en la milicia universitaria, como soldados normales. Yo fui a un colegio mayor, vi a un amigo de Murcia, el amigo de Murcia me presentó aspirante a diplomático, detecté muy rápidamente un mamón, pero era uno entre 8. Digo, coño, esta proporción es cojonuda. Si es que en notarios ocurriría igual, y en concejales de mi pueblo, esto ocurriría uno de 8. Y luego yo de pequeño siempre me había gustado la política internacional, pero es que la tenía letargada porque estaba obsesionado con aprender civil y ley hipotecaria, si me apuras, para ser notario. Pero yo recuerdo que yo de niño, el año más o menos que se murió mi padre, que yo era muy pequeñillo, yo cuando llegaba el periódico a mi casa, antes de ver el fútbol, leía la guerra de Corea. Leía la de Corea, porque me interesaba todo aquello, pues esta guerra, ¿por qué existe? ¿Por qué Estados Unidos se metió allí? Yo no lo acababa de entender. Y mi padre no me lo pudo explicar, por ver si murió al poco. Pero yo leía, y después ya me pasé a ver los goles de Zarra, donde no había televisión, cosa que la gente ignora también. Me pasé a ver la crónica de fútbol y le compraba la hoja del lunes para leer los goles y los partidos. Pero yo leía lo primero, la política internacional. Y sobre todo donde estaba envuelta Estados Unidos o Rusia. Entonces ya cuando estoy presentado a diplomático, digo, bueno, pues a mí me gustaba esto, y soy notario, me va a ocurrir lo que mi padre, que viene en un pueblo, a lo mejor una provincia que está a 500 de la mía, va a ser un pueblo en el que yo conozco a casi nadie, que luego van a ir a otro, que tampoco va a estar cerca del mío, no, a lo mejor no puedo vivir en una capital hasta que tenga 50 años, te gusta mucho el cine, te gusta mucho el teatro, te gusta. Dice, vamos a intentar diplomático. No me he arrepentido, aunque tengo menos dinero que si hubiera sido notario. Tengo alguna cómoda que no tiene el notario, alguna alfombra y una pensión un poco inferior a la del notario. Pero no me arrepiento, estoy muy contento. Además he tenido mucha suerte. De todos los diplomáticos que hay aquí, y hay varios, y buenos, yo he tenido más suerte que ninguno. Y no es falsa modestia. No es falsa modestia, he tenido más suerte que ninguno. Pero bien, estoy contento. ¿Usted, embajador? Bueno, yo desde joven me gustaba leer. Creo que eso me fue haciendo, pues es un poco meterme en la lectura del periódico a fondo, la lectura de libros. En un momento determinado me parecía que lo de ser diplomático era una cosa demasiado lejana, lo cual la hacía todavía más atractiva, porque mi padre era médico en un pueblo. A mí me parecía que eso era algo como medio inalcanzable y era como un reto personal, ¿no? El decir, pues esto que parece tan difícil y tan lejano me daba un cierto morbo, una cierta atracción, ¿no? Y luego además venía ya el hecho de que aprendí idiomas, tenía curiosidad por el mundo y la verdad tengo que decir que yo creo que he acertado plenamente. O sea, de verdad creo que algo ha ocurrido casualmente para que yo haya acertado tanto, porque a veces me quedo hasta sorprendido, ¿no? No era una cosa que yo hubiera dicho desde niño, quería ser esto, sino que fue una cosa que poco a poco se fue dando. Y desde luego ahora tengo que decir que mirando para atrás, mi vida ha sido una vida muy interesante, para mí desde luego, que he conocido gente increíble, a la que no hubiera podido acceder si viviera aquí en Madrid, incluso
aunque fuera notario. Es decir, es que el acceso que te da la profesión... Ni siquiera siendo notario de Madrid. Claro, es que el acceso que te da la profesión a personas interesantes, si tú estás dispuesto a... De todo tipo, además. De todo tipo. Es increíble, o sea, es una vida que realmente dices... Yo puedo cenar con Padura cuando quiero y no es una presunción, o sea, es que es así, es que no es difícil. Y eso... tan contento como tú o más. Ya, bueno. No, sin broma. Sí, pero de verdad es una vida rica que si tú sabes aprovechar y la sabes disfrutar, te da unas posibilidades enormes de realización y yo desde luego lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, de eso estoy convencido. Qué bien, qué gusto haber... Sí. Estar tan orgulloso y tan satisfecho de la vida propia. Pues nada, muchísimas gracias a Casa América por acoger este acto, agradecerle a Inocencio Arias su tiempo y sus palabras tan cariñosas para el embajador Fernández Trigo, y a todos ustedes, recuerden, hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, pero porque queremos que se conozca, que la gente hable de él y sobre todo que lo compren. Es un regalo excelente, como decía el embajador Arias, esta Navidad, porque van a estar regalando carcajadas, o sea que háganlo. Buenas noches.